Conexión Disney, programa Sociedad para Todos, para hablar sobre lo público y los derechos de los colombianos con discapacidad. Y vamos a sintonizarnos en esta ocasión con el gobierno para la política pública en el ámbito de la discapacidad. Anderson Henao, gerente de inclusión social del Gobierno del Cambio, bienvenido a esta conversación en Disney, Anderson. Fernando, muchísimas gracias por la invitación a ti, a tu equipo y a tus oyentes. Mil gracias por la invitación. Natalia Moreno, también bienvenida a este diálogo sobre la gestión gubernamental en discapacidad. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Son profesionales que están en este momento a bordo de el gobierno para el sector discapacidad, porque discapacidad en Colombia en la gestión pública ya es reconocido en planeación nacional y existe como un sector, y más o menos eso da la línea para que se pueda establecer una orientación sobre cómo formular una nueva política pública y todo el rediseño institucional que haya que hacer de este sistema y de este sector. Anderson, ¿o estamos equivocados? No estamos de acuerdo. Hay un estado, digamos, que si bien hay unas deudas pendientes, unas deudas históricas con la población con discapacidad del país, pues ha habido un desarrollo normativo, no lo podemos desconocer. Incluso casi que desde el siglo XX ya ha habido desarrollos normativos. El Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos, casi que es uno de los primeros ejemplos concretos de cómo el Estado ha venido evolucionando. La Constitución del 91 nos introduce en otros avances en materia de derechos de personas con discapacidad, como señala la Constitución, sujetos de especial protección, y por supuesto, pues todo el desarrollo de la década de los 90, de la primera década de los 2000, y bueno, lo que tenemos a la fecha. Natalia, ¿ya está gobernando el gobierno del cambio en discapacidad? ¿Ya está rodando toda la acción gubernamental en discapacidad? Claro que sí, Hernando. Claro que sí. En este momento, pues, eh, como lo pudieron ver, logramos, por ejemplo, desde la gerencia, incorporar 5 artículos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, cosa que no había ocurrido antes, por ejemplo, y creo que eso da pie para, de alguna manera, evidenciar que este gobierno realmente pues tiene voluntad política para trabajar por los derechos de la población con discapacidad. Claramente, pues desde la gerencia estamos haciendo todo el mayor esfuerzo, metiéndole toda la energía, como dicen, para poder materializar, eh, por lo menos no solamente esos 5 artículos, sino muchas cosas más. Y bueno, esa es la tarea, y toda la institucionalidad en este momento sí está volcada a trabajar en ello. Anderson, ¿cuáles son los pilares, las prioridades que fijan esa ruta, ese derrotero con el cual se adentra en el proceso del cambio gubernamental esta gerencia de inclusión que está dentro del proceso de la vicepresidencia de la República? Hernando, mira, hay unos ejes centrales de trabajo de esta gerencia. Primero, digamos, por supuesto, tenemos la responsabilidad de formular un nuevo COMPES, una nueva política pública nacional de discapacidad a 10 o 15 años. Eso lo terminaremos definiendo con la población en los territorios, cuál va a ser el alcance de la nueva política pública nacional de discapacidad, del nuevo COMPES en materia de discapacidad. Eso es una de las líneas gruesas, digamos, que tenemos. Pero adicional a ello, tenemos el reto, como lo plantea las observaciones del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de formular e implementar un plan nacional de accesibilidad. Ese plan nacional de accesibilidad tiene que estar financiado con dientes, digamos, desde los territorios, para que el plan nacional sea implementado en los territorios en materia de accesibilidad, todo lo que implica la accesibilidad de infraestructura,
comunicaciones, información, tecnología, servicios, etc. Otro de los ejes centrales que tenemos es la necesidad de implementar, por supuesto, el Observatorio Nacional de Discapacidad. El observatorio, que es lo que va a permitir, Hernando, monitorear permanentemente la situación de la población con discapacidad. Aquí va a ser clave el papel del Ministerio de Igualdad y Equidad. Va a ser clave, por ejemplo, las acciones que desarrollan los territorios, los distintos observatorios públicos o de instituciones universitarias o de organizaciones sociales que le aportan a el análisis de la realidad de la población con discapacidad, que al mismo tiempo o a su vez ello se configura en insumo para la toma de decisiones de carácter política, en términos de política pública. Tenemos al frente también, como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, impulsar una revisión y una modificación a la Ley 1145 del 2007, la ley soporte, digamos, del Sistema Nacional de Discapacidad. La sociedad civil ha presentado reparos, ha presentado exigencias en torno a esa revisión. Eso lo tenemos que hacer. Por supuesto, lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad, aquí hemos ya conversado con el Ministerio de Salud, no solamente para darle un uso adecuado y no incorrecto al certificado, porque se está usando de manera incorrecta, hay que decirlo. El certificado no es un requisito para garantizar un derecho, sí es para acceder a algunos servicios, pero no es un requisito para la garantía de derechos. Y eso hay que aclararlo y lo estamos revisando con el Ministerio de Salud. Pronto vamos a pronunciarnos en ese sentido. Pero también en términos de financiación de ese certificado. En las condiciones actuales no tenemos, el país no tiene, en el modelo actual de financiación de este certificado, no tiene cómo cubrir a la población con discapacidad del país. Estamos buscando otra manera de financiar la expedición de este certificado. Por supuesto, la ratificación del protocolo facultativo de la Convención es un reto grandísimo. La sociedad civil lo ha venido solicitando desde hace muchísimo tiempo. Ya tenemos con la Cancillería acuerdo en ese sentido y la Cancillería nos va a apoyar en justamente impulsar esa ratificación del protocolo facultativo. Otro de los grandes retos, Hernando y colegas, la implementación del mecanismo independiente, ley 1618 del 2013, que obliga al Estado colombiano a contar con un mecanismo, más bien, a garantizar un mecanismo independiente, sociedad civil, para monitorear la política pública de discapacidad y la implementación, pues, del marco normativo y, por supuesto, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Adicional a ello, Hernando, por supuesto, como ente rector nos corresponde brindar la asistencia técnica a los territorios, a los distintos escenarios de participación del Sistema Nacional de Discapacidad. Y yo creo que para retomar también las deudas pendientes en materia de educación inclusiva, una evaluación del decreto 1421, y el Ministerio de Educación está de acuerdo con nosotros en que es necesario evaluar ese decreto para hacer las mejoras que correspondan. Lo mismo con el decreto 2011 del 2017, mejorar las metas de vinculación laboral en el sector público, por supuesto mejorar la inclusión laboral en el sector privado y una serie de medidas o de acciones afirmativas que debemos revisar, por ejemplo, para tener un modelo de vida independiente, artículo 19 de la Convención, para tener una perspectiva étnico-territorial en el Sistema Nacional de Discapacidad, para reducir las violencias contra las personas con discapacidad y además de ello para implementar, vuelvo y repito, acciones afirmativas en educación superior, por ejemplo, para garantizar mayor acceso con equidad de esta población, de nuestra población. Ha anunciado usted una agenda completa y bastante nutrida de temas que nos permitirán conversar en profundidad sobre cada uno de estos temas que deben ser bien conocidos en detalle por la gente, por los ciudadanos. Así que desde ya planteamos nuestra propuesta de abrir un diálogo con alguna periodicidad que definiremos de común acuerdo Anderson y Natalia,
para hacer un diálogo, qué sé yo, quincenal, mensual, no sé, nos pondremos de acuerdo sobre cómo le vamos a hacer ese trabajo de información y pedagogía a la ciudadanía para que se sintonice y para que participe. Participación es un elemento centralísimo por donde debe materializarse el cambio en un gobierno que está hablando de movilizar a la gente, de movilizar a la población, de democracia directa, sin desconocer absolutamente nada de la democracia representativa ni de la institucionalidad, pero sí es necesario que la gente se sintonice como debe ser. Y hablaremos de Civis Ombudsman, nuestra iniciativa, nuestro programa de 25 años de proceso en Disnet, Sociedad para Todos, en ese encuentro. Natalia, creo que esa es una de las prioridades que la comprometen a usted particularmente como comunicadora, hacer que la gente tenga plena sintonía con el detalle de todo ese enunciado grande, ese plan de gobierno para discapacidad que ha referido Anderson, Natalia. Así es, Hernando, y realmente recibimos con beneplácito esto que nos acabas de decir, porque sí, en efecto, requerimos del apoyo de los medios alternativos de comunicación para que nos apoyen también en la difusión y en la pedagogía con respecto a lo que está haciendo la gerencia actualmente, y lo que vamos a hacer durante todo este tiempo que estemos allí. Entonces, sí, sí es fundamental. Los medios alternativos de comunicación son fundamentales en este proceso también con la gerencia, porque es una manera también de estar más cercanos a la comunidad, más cercanos a las organizaciones sociales. Si bien Anderson y yo hemos hecho una tarea muy juiciosa de estar conectados con las organizaciones sociales, de hecho ya nos han escrito de Buenaventura, de otras regiones del país, invitándonos a sus espacios, a encuentros, en fin, o sea, creo que ha sido maravilloso también encontrarnos con esto, porque las organizaciones sociales de base, pues se sienten también de alguna manera identificadas con lo que estamos haciendo y con todo el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces, claramente sí o sí es fundamental los medios alternativos de comunicación para poder llegar mucho más, de manera mucho más ágil a la gente, este, eh, y poderles informar claramente de cada uno de los pasos que estamos dando dentro de la gerencia y cuáles son las rutas que hemos venido tomando, y qué es lo que hemos podido lograr, ¿no? También lo que no se ha podido lograr o lo que no se, seguramente no se podrá lograr, en aras también de esa transparencia, ¿no? Eh, Queremos ser muy, muy honestos en ese sentido. Eh, no queremos construir extremas expectativas, ¿no? Porque sí tenemos que claramente trabajar sobre lo que hay, pero con la convicción, y diciéndole también a la gente que estamos haciendo la tarea de la mejor manera, con todo el amor del mundo, porque además, pues sabemos de las realidades, las vivimos también en carne propia, porque claramente hemos vivido junto con Anderson, pues todo el tema de discriminación y exclusión, ¿no? Eh, yo por lo menos he vivido situaciones de exclusión muy fuertes. También me he sentido excluida de los escenarios, por ejemplo, de la academia, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí es que hay que construir. Y sí, claramente invito a las organizaciones sociales de base a que nos acompañen, a que nos hagan veeduría, y a que hagan, pues, a que vean todo lo que está haciendo la gerencia. Bueno, ya tendremos oportunidad de contarles en todo ese relato que vamos a dejar debidamente documentado, que aquí estamos hablando en un proceso de un periodista que particularmente conoció el periodismo desde la época en que se hacía periodismo de plomo, Anderson. Había periodismo de plomo. Se hacía con linotipos, con galeras que se formaban con letras de plomo.
y ha pasado por la diversidad de tecnologías. No es tan, no, el dinosaurio no es tan dinosaurio ni tan de tantos años, es tema 60, pero todo ese recorrido hemos tenido para decirles que con esta vuelta, que nosotros nos consideramos en 25 años de proceso con la discapacidad, con periodistas con discapacidad, pioneros de este proceso, un enlace entre esos medios tradicionales, esos medios analógicos del siglo pasado, esos medios de transición, esos medios digitales y esos medios de inteligencia artificial en los que vamos en este tiempo, y ahí nos seguimos juntando de las tecnologías, un enlace. Y el relato que nosotros podemos haber consolidado con el bagaje en ese recorrido nos ha permitido dialogar con periodistas, con medios tradicionales, medios masivos, medios industriales, medios convencionales, con escuelas de periodismo, con los diversos actores de eso que llamamos la gobernanza del derecho a la información. Y es en ese contexto y en esa perspectiva que trabajamos y vamos a situar tanto lo que consolidamos documentalmente como el legado del relevo que representa, por ejemplo, Juan Sebastián Acosta Bernal. ¿Cómo queda situada su expectativa, Juan Sebastián, para despedir a nuestros invitados de hoy, que los tendremos de manera constante, hablándonos ya en detalle y profundidad sobre cada uno de estos temas que debe sintonizar a la población en general? Juan Sebastián. Ve, Hernando, voy a tratar de ser breve con lo que voy a decir. Y es lo siguiente, me pasó algo muy particular porque entré a esta reunión con una perspectiva de lo que es el Estado, y de lo que ha sido, desde lo que llevo conociéndola, el trabajo de esta dependencia. Y entré un poco como, vamos a ver qué sale de acá, que siento puede ser algo que yo ya haya escuchado. Conforme fueron pasando los minutos, me empezó a pasar algo curioso porque es ese túnel en el que usted se va metiendo, y lo hago así a forma de símil para que sea mucho más fácil de entender. Es ese túnel en el que usted se va metiendo y va sabiendo realmente que verdaderamente hay salidas, y que procesos de trabajo efectivo y arduo son los que permiten justamente avisar esas salidas, más aún cuando el panorama del que se viene es tan turbio y tan denso para poblaciones que han sido, como lo sabemos todos los presentes, históricamente marginadas. Entonces yo me voy de aquí con una tranquilidad muy, muy buena, pues digamos, en cuanto a lo que pueda venir en clave de proceso DISNET y las articulaciones que con la gerencia podamos hacer para justamente llevar a la ciudadanía estos procesos de inclusión y de comunicación de inclusión también, porque creo que tenemos que partir de ahí, de cómo nos mostramos y cómo nos agenciamos para que realmente en Colombia podamos ser día a día un país más incluyente, como todos acá lo soñamos y lo queremos. Entonces, me voy con muy buena perspectiva frente al tema, Hernando. Bueno, Natalia, usted es un referente ya, de hecho, un referente que queda ahí clave porque es la primera vez que una mujer está ahí, y una mujer con la realidad de la discapacidad vivida y testimonio de un proceso de inclusión real que usted representa. Así que usted es una gran expectativa y está todo dicho y todo planteado ahí sobre la mesa, pero pues veremos los hechos. Y Anderson, ni más ni menos significa pues ver a un juicioso académico, a un hombre que está metido en el mundo de la teoría y de todo lo escrito sobre algo que en Disney llamamos y que causa mucha roncha, la inclusión hablada y la inclusión escrita, y tiene que hacer valer eso que usted ha materializado en su propia vida, Anderson, la inclusión real, para que haya muchos como ustedes que sigan adelante dando ese testimonio. Y esto no nos compromete para nada. Mayor exigencia para ustedes que lo saben y lo tienen claro, no como en los casos en que la gente no tenía la claridad que ustedes tienen. Anderson, tiene esa gran responsabilidad usted. Por supuesto, Hernando, y reconocemos esa gran responsabilidad con muchísima humildad y sobre todo con mucho respeto.
por los distintos sectores de la discapacidad, por mis colegas, hombres y mujeres con discapacidad. Aquí hay un inmenso respeto por sus posiciones, por sus cuestionamientos y por sus demandas. Yo creo que ahora que estamos del lado, digamos, de una institución o del Estado, digamos, de la institucionalidad, algo que para mí es clave, Hernando, y es que, ya que citas mi trayecto, digamos, académico, hay un filósofo de la India que dice lo siguiente, Hernando, Abhisai Malgalit, dice, las sociedades decentes son aquellas cuyas instituciones no humillan a las personas. Y esa es la posición de esta gerencia, o sea, el respeto máximo a los reclamos eh, y solicitudes de la población con discapacidad. Nosotros estamos aquí con esa responsabilidad de respetar, de no humillar como institucionalidad, como Estado, al sector de la discapacidad. Por eso para nosotros es fundamental los medios de comunicación, por eso nos gusta estar aquí con ustedes, porque en las democracias deliberativas o en estos ejercicios de participación democrática, de participación deliberativa, digamos, o de una democracia deliberativa, solo funciona siempre y cuando todas las partes tengan el mismo nivel de información. Eso es lo que nos interesa y por eso agradecemos esta invitación de Disnet, que haya la suficiente información para poder entrar en el debate de las democracias. Muy bien, entonces ha sido un afortunado primer encuentro con la Gerencia de Inclusión Social de Personas con Discapacidad en el gobierno de Colombia. Entonces, una gran noticia, está rodando, están gobernando, están haciendo, están vinculando a todos los que hay que vincular y en lo posible deben ser todos. Y otra, están abiertos al diálogo, a la información y vamos a estar conversando permanentemente para sintonizar en lo posible a todos los colombianos que podamos alcanzar con estos procesos de conversación constante sobre lo público como debe ser. Y en cuanto a no alcanzar a hacerlo todo, lo que se haga con integridad y con honradez, eso brilla. No tiene ningún problema. Gracias, Anderson, por la apertura y por esta conversación pública. A ti, Hernando, a Disnet, bienvenida siempre, Disnet, a la gerencia para conversar públicamente como tiene que ser sobre estos asuntos. Fernando, mil gracias. Y Natalia, en tanto nos sintonicemos plenamente, vamos a estar totalmente haciendo una tarea complementaria en eso que nos motiva y nos une, que es que la gente sepa, Natalia. Claro que sí, Hernando, mil gracias nuevamente por tu invitación, por el equipo de Isnet que nos está, pues que nos ha invitado. Gracias de nuevo. Y claro que sí, yo estoy ahí súper atenta y pues desde el equipo de la gerencia, pues la idea es que podamos seguir estando en una fuerte cercanía con los medios alternativos de comunicación para poder difundir todo lo que hace la gerencia, como lo dice Anderson, con todo el respeto y la claridad para todas las personas con discapacidad. Les agradezco nuevamente la invitación y esperamos ese otro momento para poder seguir conversando. Juan Sebastián, el rostro del relevo, dice Ángela que excelente la tarea y que los saluda muy efusivamente Anderson y Natalia. Ángela, que ya está fuera de cámara. A ver, Juan Sebastián, entonces su cierre. Bueno, no, Hernando, yo me puedo de antemano poner muy dispuesto a lo que este proceso traiga, a lo que dentro de lo que va de mi formación pueda llegar a contribuir eh, y también un poco a ver cómo ponemos esos sentires juveniles de la discapacidad que, como ustedes sabrán, son muchos, como en la mira de todos los colombianos. Es ir metiendo cada día más la discapacidad e ir articulando cada día más, pues con todo lo que
hay que hacer para que realmente, como lo puse arriba hace un segundo en el chat, esto va a ser hasta que la dignidad y la inclusión se haga costumbre. Y no es sino con ustedes y con Colombia. Bueno, Disney mantiene su línea editorial. Disney siempre ha estado al pie y en la orilla del derecho a la información de los ciudadanos, todos a pie, y cero gobiernismo, pero sí la imparcialidad y el equilibrio que corresponde cuando las cosas son como deben ser. Muchísimas gracias y vamos a seguir conversando. Tengan ustedes la mejor de las tardes y gracias.